Respiramos profundo para reconocer nuestra verdadera voz, esa que ya ha estado oculta por demasiado tiempo, que es la voz de nuestra propia sabiduría, la voz que suma el conjunto de todos los poderes que como seres humanos poseemos, la voz que resume el poder femenino, la voz que reconoce el poder masculino, la voz que reconoce la intuición, la voz que reconoce la razón, la voz que sabe cómo siente tu corazón, la voz que reconoce tu instinto protector, que te invita a sobrevivir la experiencia. Hoy estamos llamados a reconocer todas esas voces que habitan en nosotros como formas de expresión de nuestra propia sabiduría, esa que siempre ha estado ahí en nuestro interior. Una voz que especialmente nos recuerda que cada proceso que ha sido tormentoso en la forma que ha tomado desde la transformación de las estructuras que en algún momento se han vuelto rígidas o inflexibles, son procesos que siempre han sido construidos desde otro tipo de voz, una voz que es la voz en off de todo nuestro linaje ancestral, una voz que es la voz del miedo de toda la génesis humana. Hoy que conectamos el glifo de la tormenta con el animal de poder del águila, con el animal de poder del halcón, perdón, en este tono galáctico, necesitamos recordar que la tormenta tiene un oculto y que el oculto es el viento. Nuestro oculto es la comunicación. Lo que ha creado ocultamente todas y cada una de las tormentas que nosotros hemos vivido es esa voz en off que nos repite que siempre hagamos lo mismo. El tono galáctico nos conecta con ese instinto natural que todo ser humano posee de siempre hacer lo mismo. Ante una situación, el ser humano siempre busca las unidades de memoria más antiguas, esas que le dicen qué hacer. Eso es lo que hacemos de una forma instintiva, ir a la voz más antigua, a lo que decía mi padre, a lo que decía mi madre, a lo que hacían mis abuelos, a lo que siempre hemos escuchado de la humanidad. Y ahí es donde hemos construido las mayores tormentas, porque hemos pensado que la sabiduría es repetir el conocimiento que ellos nos enseñaron tal cual ellos nos lo enseñaron. Que tomar a padre y madre es seguir repitiendo exactamente lo mismo que ellos hacían. Creemos que ese pacto de amor condicionado que hicimos con ellos para seguir repitiendo la misma historia es necesario hacerlo. Y hay una voz en off que lo repite todo el tiempo. La voz del inconsciente, una voz oculta que vino ahí grabada en nuestra memoria más antigua, pero no vino para que la repitiéramos, vino para recordarnos lo que ya se había hecho y que no era necesario repetir. Lo hemos repetido muchas veces durante toda esta trecena de la onda encantada del humano. La verdadera sabiduría nace de la aplicación del conocimiento a nuestro proceso personal. La verdadera sabiduría de cada uno de nosotros se activa cuando nos permitimos usar el conocimiento, experimentarlo, vivir el proceso de formulación y reformulación, de recreación permanente de la historia, de ese dramaturgo que siempre está dispuesto a reescribirse, a transformarse. Necesitamos recordar que el valor de esa voz en off que repite toda la historia de un linaje y toda la historia de una humanidad como sabiduría establecida, viene
y nos recuerda solamente lo que ya se hizo. Yo tomo y observo lo que ya se hizo, replico lo que aún me sirve y dejo de repetir inconscientemente aquello que está ahí guardado en mi memoria más antigua, que siento que ya no me sirve, para no crear el tipo de tormentas que creamos. ¿Y por qué no sé diferenciar qué me sirve o qué no me sirve? Porque no me escucho. Porque no escucho la voz que necesito escuchar. La voz que te recuerda tus instintos, tu intuición, tu razón, tus emociones. La voz que te recuerda quién eres como ser humano y que estás llamado a vivir y procesar a través de tu vida para transformar en luz. Las tormentas se construyen desde nuestra capacidad de escucharnos, desde nuestra incapacidad de escucharnos. Y desde esa ceguera que nos dice que repetir un conocimiento de memoria, porque me lo enseñaron mis padres, mis abuelos, la génesis humana, es lo más sabio que podemos hacer. Exhalamos para soltar todos esos paradigmas y esos dogmas que nos invitan a aplicar el conocimiento siempre de la misma forma. Inhalamos para abrir ese canal de comunicación con nosotros mismos, ese que es la conexión en el viento, ese que es ese humano que en algún momento se lanzó al vacío, como lo dijimos el primer día de esta onda encantada, y que siguió al lanzarse al vacío, la dirección del viento. Cuando se escucha a sí mismo, el viento lo lleva, el aliento divino, su voz interior, lo lleva por el camino de la transformación fluida, en lugar de seguir construyendo desde nuestra incapacidad de escucharnos tormentas dolorosas, porque es la única forma de derruir dogmas rígidos, cuadrículas mentales que se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo de generación en generación. Nos conectamos hoy con este kin de la tormenta galáctica azul para escuchar ese halcón que habita en nosotros. Ese halcón que luego de escucharse sabe exactamente qué es lo que requiere cazar. ¿Cuál es esa creencia que hoy se está interponiendo más entre la activación de su sabiduría personal y la repetición o continuar repitiendo dogmáticamente un conocimiento? Muchas ideas podrán venir a nuestra mente, muchas voces nos hablarán, muchas cosas aparecerán, pero necesitamos saber detectar esa idea, esa voz que emana de lo más profundo de nuestra esencia, esa que sabe, esa que te sabe dirigir para continuar el proceso de transformación de una forma amorosa. El que escucha se transforma amorosamente. Y vamos a reconocer que en esa idea nos miramos a nosotros mismos como aquellos que toman la decisión de repetir ideas de un colectivo o como aquellos que toman la decisión de transformar, de romper esos pactos de sangre, de reiniciar su vida desde una idea nueva. La presa del halcón son los dogmas y las creencias más antiguas que se han seguido repitiendo por nuestra incapacidad de escucharnos y que siguen causando grandes tormentas en esta tierra y en nuestra propia vida. Hoy, con este glifo de la tormenta galáctica azul, tenemos la posibilidad de romper la repetición de cosas que creíamos antes sabias simplemente
porque nos las dijo alguien que para nosotros era muy importante, alguien que tenía una influencia muy alta sobre nosotros. Y hoy, sin importar quién sea esta persona, rompemos ese pacto y nos hacemos cargo de nuestra propia sabiduría, escuchamos nuestra propia voz y comenzamos a usar estos conocimientos de formas diferentes. Nos conectamos entonces hoy con este King número 99, la tormenta galáctica azul, cuyo mandato nos dice: yo armonizo con el fin de catalizar, modelando la energía, sello la matriz de la autogeneración, con el tono galáctico de la integridad. El humano verdaderamente sabio descubre que las transformaciones que requiere ejecutar para alcanzar el orden divino que le ha sido revelado son realmente simples y sencillas. El humano sabio entiende que la pedagogía del universo no es para los grandes intelectuales que se llenan de conocimiento, porque ellos se complican rápidamente desde su mente, con raciocinios y deliberaciones, en lugar de comprender que la naturaleza es simple y sencilla, que lo que emana del orden divino, que las instrucciones del orden divino, esas que nosotros recibimos cuando nos escuchamos, son simples y sencillas. Creemos que ser un humano inteligente es dedicarle mucho tiempo a pensar y así evitar las transformaciones difíciles y abruptas y muy poco tiempo a sentir. Vivimos inmersos en ese mar complejo de ideas que emanan de nuestros pensamientos y no vemos que somos nosotros mismos los que construimos las peores tormentas. Nos dejamos absorber por las creencias de orden intelectual y filosófico, dándole más fuerza al conocimiento, dándole mucho poder al pensamiento, hasta que él nos esclaviza a una naturaleza de la transformación que siempre está conectada de alguna forma al sufrimiento, a la transformación dolorosa, a los procesos complejos de vivir. El humano, que realmente ha activado su propia sabiduría, reconoce que debe pensar y que luego debe sentir y que luego se debe observar. Así sabrá que el corazón filtrará cada uno de esos raciocinios de la mente, porque desde el amor todo se simplifica, porque desde el amor se libera el poder intuitivo de la mente, porque cuando conectamos la razón con el corazón, liberamos ese poder intuitivo de la mente, porque el trabajo del corazón es sencillo, recibe la sangre, la purifica y luego la bombea al cuerpo, para construir un sistema completo de recirculación que oxigena y alimenta. Claro que desde la intelectualidad nuestra como humanos podríamos hacer definiciones mucho más complejas del corazón, comenzar diciendo que es un órgano muscular hueco cuya función es bombear la sangre a través de los vasos sanguíneos del organismo y que el corazón tiene una forma de pirámide inclinada, bla, 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 que tiene dos, dos, dos ventrículos, dos aurículos, etcétera, etcétera. Pero olvidamos lo simple y le damos más importancia a esa expresión fastosa, aparentemente sabia, vistosa y rígida del intelectual que interpreta la forma y la estructura desde lo más complejo de su mente. Los procesos de transformación deberían ser sencillos. Cada proceso es de orden orgánico y tiene una secuencia de transformación que posee un ritmo y una cadencia natural, no forzada, llena de sincronía con la Tierra y de resonancia con el orden cósmico. Detrás de cada proceso mental racional existe una intrincada red de pensamientos que pone en consideración millones de creencias y paradigmas sociales que alteran esa frecuencia natural de lo que es simple y nos ponen a vibrar en la resonancia con las tormentas que son destructivas y difíciles. Sin saberlo, cuando hacemos esto, llamamos al dios Shiva del hinduismo,
para que con su danza frenética destruya el mundo racional, mental, rígido y cuadriculado que hemos construido y podamos iniciar un nuevo proceso de creación desde el mismo Dios hindú que conforma esta trilogía, Brahma. Comenzamos nuevamente a crear algo que sea más sabio, porque es más simple, porque es más sencillo, porque reconoce más el ritmo, porque está más conectado con el pulso orgánico de la vida, porque es más sincrónico con la tierra y porque es más resonante con el cielo.